Prende la vela de la diosa, enciende la vela del dios, traza tu círculo de protección. El trabajo espiritual de Hércules a través de los signos del zodiaco. En los 12 trabajos de Hércules están representados el sendero del discipulado y las experiencias preparatorias para el gran ciclo final de la iniciación. Cada uno de los 12 trabajos de Hércules expresa las características de un signo del zodiaco y logra algún conocimiento nuevo sobre sí mismo. En cada uno de los signos, Hércules se encontrará venciendo sus tendencias naturales, controlando y gobernando su destino, y demostrando que las estrellas inciden y nos tientan, pero no nos dominan. Trabajo 1. Capturar las yeguas devoradoras de hombres de Diómedes. Este trabajo representa al signo de Aries. Capturar las yeguas de Diómedes fue el primer trabajo que Euristeo encomendó a Hércules. Diómedes, hijo de Marte, criaba en su reino las yeguas negras de la guerra, que eran salvajes y feroces, pues mataban hombres y asolaban las cosechas. Hércules le dijo a su amado amigo Abderis que le ayudara en este trabajo. Hércules y Abderis siguieron a los caballos hasta que lograron encerrarlos en un lugar del que no podían salir. Hércules, orgulloso de haberlo logrado, se consideró demasiado importante para terminar personalmente el trabajo. Así que mientras él seguía adelante, le dijo a Abderis que llevara las yeguas a través del portal. Pero Abderis era débil y temía a los caballos. Los caballos se le escaparon, lo patearon y lo mataron. Durante una serie de recorridos por todo el zodiaco, el atractivo de la materia va desapareciendo, hasta que una vez precisamente en Aries, nace una nueva visión, un nuevo objetivo. El hombre ha descubierto su naturaleza dual y desea abandonar su aspecto material para empezar a dejarse influenciar por su aspecto espiritual. Aries rige la mente. En Aries está la fuerza que construye, con la materia, la forma exterior y visible, que se convertirá en prisión del espíritu. Más adelante, ese espíritu individual pasará a sentirse integrado en una masa cuando pase por Cáncer y a considerarse un hombre en Leo. Luego en Escorpio alcanzará la máxima densidad y por fin en Piscis la forma morirá. En Libra, el signo opuesto a Aries, habrá alcanzado el espíritu, el equilibrio y la armonía entre sus dos aspectos. Como consecuencia de las experiencias acumuladas durante su recorrido por los 5 signos intermedios, Hércules había de empezar a adquirir control sobre la mente en el mundo del pensamiento. Durante miles de años, las yeguas que representan a la mente inferior habían estado produciendo negros caballos agresivos y dañinos, es decir, pensamientos erróneos, juicios equivocados e ideas falsas, que habían devastado la región, es decir, la tierra. Estas yeguas madres, en lugar de dar nacimiento a ideas y conceptos originados en el reino del espíritu, y en vez de ser fertilizadas desde el reino espiritual, se convierten en madres del error, la falsedad y la crueldad, que tienen su origen en el aspecto inferior de la naturaleza humana. Una de las primeras lecciones que todo aspirante ha de hacer propia es la de convencerse del enorme poder que poseen sus pensamientos y, por tanto, el enorme daño que puede hacer con ellos. Y se ve en la necesidad de aprender a usar su fuerza vital, ya no con una finalidad egoísta, sino desinteresada y altruista. Trabajo 2. Capturar el toro de Creta. Este es el trabajo representativo al signo de Tauro. Euristeo mandó llamar a Hércules y le dijo que debía capturar el toro sagrado que el rey Minos de Creta poseía y llevarlo desde la isla a la tierra firme. Hércules buscó primero y persiguió después al toro sagrado, guiado por la estrella luminosa que brillaba sobre su frente. Así lo siguió hasta su refugio y él solo lo capturó y lo condujo hasta la costa, montado en él a horcajadas, y luego a través de las aguas del mar que separaban a Creta de la tierra firme, hasta la ciudad de los cíclopes. En este trabajo hay que comprender perfectamente el funcionamiento de la ley de atracción que relaciona al que construye la forma, es decir, al espíritu, y la forma misma, o sea, el polo positivo y el negativo, y aprender el uso correcto y el control de la materia. Así que el aspirante es probado primero en su naturaleza animal y sus motivaciones,
y luego en la atracción que experimenta por la materia. La gran ilusión de la materia y el sexo son dos aspectos de la misma fuerza de atracción, expresándose uno en el plano físico y el otro en el plano del deseo o emocional. En el trabajo de Hércules, el toro representa el deseo animal, es decir, todos los deseos basados en la materia que unidos dan lugar a la gran ilusión que produce el centrar la conciencia en algo que no es real, alejándonos de lo que lo es, que es la vida del espíritu. Por tanto, ese deseo, ese toro, ha de ser perseguido y dominado hasta que se pueda cabalgar sobre él y atravesar así las aguas de la pasión, sin peligro alguno, hasta llegar a la tierra firme. Si se conoce la finalidad y el correcto uso de su fuerza creadora sexual y la posibilidad de transmutarla en palabras y escritos, ideas y actos positivos y altruistas, entonces el aspirante se convierte en un puntual para la sociedad, porque comprende y defiende la familia y la reproducción como medio sagrado de proporcionar posibilidades de renacimiento a otros espíritus hermanos, y construye, ayuda, progresa y beneficia a la sociedad en la que está integrado. Trabajo 3. Apoderarse de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Este trabajo representa al signo de Géminis. A Hércules se le indica buscar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Solo se le dijeron a Hércules 3 datos del problema a resolver: que había un jardín con un árbol en el que crecían las manzanas de oro, que el árbol estaba custodiado por la serpiente de 100 cabezas, y que cuando lo encontrara, encontraría allí a 3 hermosas doncellas. Y con esos datos, Hércules primero fue al norte, luego al sur, al este y al oeste, hasta que encontró a Nereo. Hércules le preguntó, pero Nereo nunca daba una respuesta clara, sino vagas sugerencias o insinuaciones. Por fin le dijo la dirección en que debía buscar, lo que le hizo volver hacia el sur, es decir, retroceder en el camino ya andado. En ese camino hacia el sur, Hércules encontró a la serpiente llamada Anteo, con la que hubo de luchar. Anteo era hijo de Poseidón, el dios de las aguas, y de Gea, la tierra. Por eso, cuando Anteo estaba en contacto con la tierra, su madre se hacía invencible. Y Hércules, como todos los discípulos en esa lucha, tuvo que usar su mente y descubrir por qué si Anteo perdía contacto con la tierra se debilitaba. Y cuando lo hubo descubierto, le fue fácil mantener a Anteo en el aire y vencerlo. Géminis es un signo mutable y de aire, es decir, mental, y en su búsqueda tras vencer a Anteo, se tuvo que enfrentar al astralismo, que se ocupa de la apariencia y no de la realidad, y por eso su próximo encuentro fue con Busiris. Busiris era hijo de Poseidón, el dios de las aguas, y de una mortal, y presumía de ser un gran maestro, de poder indicar a Hércules el camino para llegar a las manzanas de las Hespérides y de ser el depositario de la verdad. Hércules lo creyó y permaneció mucho tiempo con él, admirándolo y olvidando el trabajo pendiente. Lo aceptó como su maestro y guía, y cuando Busiris lo tuvo completamente dominado, lo ató al altar del sacrificio y le hizo olvidar a Nereo. Hércules finalmente despertó de aquella sugestión, se dio cuenta de lo que sucedía y del engaño de que estaba siendo objeto. Se liberó, ató en su lugar a Busiris en el altar y siguió su camino en busca de las manzanas. Esta parte de la prueba nos muestra los engaños, retrasos, desalientos y rodeos que contiene el sendero. Siguiendo su búsqueda, encontró a Prometeo, atado a una roca y con los buitres devorándole el hígado, que cada día se renovaba, así que Hércules se desvió de su camino para ahuyentar a los buitres y liberarlo. Y llegó el momento cumbre de la prueba, en el que encontró a Atlas cargando sobre sus hombros el peso del mundo. Tan impresionado quedó Hércules con el enorme esfuerzo que Atlas tenía que hacer para sostener el peso de la tierra, que conmovido lo sustituyó en tal tarea, y entonces se produjo el milagro. Atlas fue al jardín de las Hespérides y sin impedirlo por parte de la serpiente de 100 cabezas que las custodiaba y con la colaboración de las 3 doncellas, cogió las manzanas de oro y se las entregó a Hércules, que instantáneamente se vio liberado del peso del mundo y libre de la tarea que se había impuesto por ayudar a aquel. El problema con el que había que luchar en el signo de Géminis era que el hombre es espíritu y es cuerpo, y hay que compensar el yo inferior con el yo superior. En el mundo físico es donde adquirimos experiencia, y esta es la prueba de Géminis, porque las causas puestas en el mundo del pensamiento han de manifestarse aquí como realidades. El espíritu descubre nuevos campos de conocimiento y nuevas razones de la existencia a investigar. Es aquí donde se logra el conocimiento que finalmente se ha de transmutar en sabiduría,
porque el conocimiento es la búsqueda del significado, mientras que la sabiduría es el conocimiento del espíritu. Sin la comprensión de la forma en que debe aplicarse el conocimiento, fracasamos, porque la comprensión es la aplicación del conocimiento a la luz de la sabiduría y a los problemas de la vida y a la consecución de la meta. Hércules se enfrenta pues al desafío de juntar los dos polos de su ser y coordinar espíritu y cuerpo, logrando así la unidad en que se funden los pares de opuestos. Trabajo 4. Capturar la cierva de Queruneia o cierva de oro. Este es el trabajo correspondiente al signo de Cáncer. Este cuarto trabajo consistió en capturar la cierva de Queruneia. Artemis había encontrado tiempo atrás 5 ciervas iguales y las había capturado. Sus cuernos eran de oro, sus pezuñas de bronce y jamás habían sido alcanzadas por nadie corriendo. Su tamaño era el de los toros. Artemis utilizó 4 de ellas para hacerse una cuadriga y la otra la dedicó a Hera y la situó en el bosque de Queruneia. Era por tanto un animal sagrado y nadie podía tocarla si no quería ser acusado de impiedad. Todo un año necesitó Hércules para capturarla, cosa que logró al fin en el templo de Artemisa, la luna, donde la encerró y se la cargó a cuestas. Ello provocó que Artemisa se la reclamase. Al atravesar la Arcadia cargando con ella, se cruzó con Diana y Apolo, que a su vez se la reclamaron también, pero Hércules se negó a entregársela, y al acusarle ellos de sacrílego, le echó la culpa de su acto a Euristeo y siguió su camino. A Cáncer podemos considerarlo como el último de los signos preparatorios, el hombre medio que se ha dotado de una mente en Aries y de un deseo en Tauro, y luego se ha concientizado de la dualidad de la naturaleza en Géminis, penetra en el reino humano, atravesando el portal de Cáncer. El aspirante, ya despierto a lo superior por su parte en Aries, se hace fuerte a su mente y la hace trabajar para sus intereses, aprendiendo así a controlarla. En Tauro recibe el primer destello de luz espiritual, cada vez más fuerte, mientras se aproxima a su meta. En Géminis no solo percibe los dos aspectos de su naturaleza, el material y el espiritual, sino que el aspecto espiritual o inmortal empieza a crecer a costa de la parte material o mortal. Para pasar el portal de Cáncer hay que haber pasado antes por el estado de conocimiento animal hasta llegar al humano. Se trata de un proceso inevitable, subconsciente, potencial y ordenado por las leyes naturales. Más adelante en la evolución habrá de pasar el portal de Capricornio, pero al portal de Capricornio se entra mediante la iniciación, que es siempre un proceso voluntario, libre y poderoso. Cáncer supone la conciencia del conjunto, de la masa, el espíritu colectivo, mientras que Capricornio representa al grupo, al espíritu universal. En Aries y en Tauro percibimos los mundos de los contactos físicos y de las emociones. En Géminis, el mundo de las ideas convirtiéndonos en humanos. Tenemos pues ya instinto e inteligencia. Entonces se nos indica mediante una iluminación momentánea que hay más mundos que descubrir y conocer. Cáncer representa la mente subconsciente, la imaginación colectiva, el instinto hereditario. El hombre no evolucionado está inmerso en la masa. El aspirante en cambio se eleva en este signo por encima de la masa, a la que le suma el instinto y empieza a desarrollar la intuición. Los términos instinto, intelecto e intuición son 3 distintos modos de conocimiento. Instinto es la conciencia de la materia y la vida celular. Por eso Artemisa, la luna, que gobierna la forma material, le reclama la cierva a Hércules. Pero el hombre es racional, sabe analizar y posee una mente. Y esa nueva capacidad de percepción de un mundo nuevo es lo que lo diferencia del animal que era y le ofrece un nuevo campo de conocimiento y experiencia. Y el instinto se transforma en intelecto. El primero le informa del mundo físico y de las emociones que suscita, y el otro pone a su alcance el mundo de las ideas y lo hace humano. Entonces es cuando el maestro le dice que hay aún otro mundo, un mundo con su propio método de contacto. Expone el mito que además de Artemisa le reclamaron a Hércules la cierva de oro, Apolo, el dios Sol, y Diana, la cazadora celeste. Esto es así porque así como Artemisa pensaba que la cierva era el instinto, Diana pensaba que era el intelecto y Apolo pensaba que era la intuición. Y ese es un problema que aún no hemos resuelto del todo, porque como discípulos hemos de aprender a utilizar el instinto como Artemisa, a su estilo, y el intelecto siguiendo la influencia de Diana, hija del Sol.
y a través de él ponernos en contacto con el mundo de las ideas y de la investigación, y luego llevar esa facultad al templo del sol y transmutarla en intuición, que nos permita conocer las cosas del espíritu. Trabajo 5. Matar al león de Nemía. Este es el trabajo correspondiente al signo de Leo. Los habitantes de Nemía necesitan ayuda para capturar a un león que los acechaba, y Hércules se dispuso a responder a esa necesidad ajena. Así que pensando que las armas que habían sido obsequio de los dioses, más que ayudarle, le iban a molestar, y fiándose de las suyas de siempre, su garrote que él mismo había fabricado y su arco, partió en busca del león. Tras una laboriosa búsqueda vio al león. El león era un hijo de Ortros, el perro hermano de Cerbero, al que Hera había situado allí para que luchase con Hércules. El león estaba junto a un espeso matorral que había al borde del camino, y al ver a un enemigo que se aproximaba sin miedo, acostumbrado como estaba a que todos huyesen con solo verlo, rugió con todas sus fuerzas. Pero Hércules no se movió y le lanzó una flecha certera. La flecha dio en el costado del león y cayó al suelo sin haberlo herido. Hércules repitió la operación hasta que se quedó sin flechas, pero el león seguía ileso. Entonces Hércules asió su garrote y se dirigió sin miedo hacia él. Hércules corrió en su persecución, pero no lo pudo encontrar. Durante largo tiempo buscó al león por el monte sin éxito, hasta que un día de repente escuchó un rugido que provenía de una cueva cercana. Hércules, sin dudarlo, se internó en ella para enfrentarse a la fiera, pero la atravesó y descubrió que la cueva tenía otra salida y que el león había huido por ella. Y mientras meditaba cómo se las arreglaría para cazar al león, vio un montón de troncos y ramas cerca de él, así que los transportó a la entrada de la cueva y la taponó con ellos, y yendo por la otra entrada, penetró allí y se enfrentó al león. Hércules asió al león con sus propias manos y lo estranguló, él solo, sin armas y con sus propias manos. Luego intentó desollarlo, pero la piel del león era invulnerable y no había cuchillo ni herramienta que la pudiese cortar. Por fin dio con la solución, las garras del mismo león. Con ellas pudo por fin arrancarle la piel y llevársela consigo como prueba de su hazaña. Este trabajo es el número 5. 5 es el número del hombre, compuesto de un espíritu inmortal y 4 vehículos mortales: el físico, el vital, el de los deseos y el mental. En Aries, el espíritu tomó para su uso el tipo de materia que le servía para relacionarse con el mundo de las ideas. Esa materia luego se vistió de materia mental, agregando así a su individualidad la materia mental que le permitiese expresarse mejor y convertirlo en un espíritu pensador. En Tauro, contactó con el mundo del deseo, siguiendo un procedimiento similar, y así entró en contacto con el mundo de los sentimientos y las emociones, y llegó a ser un espíritu consciente. En Géminis, se construyó un nuevo vehículo como canal para las energías del espíritu y de la materia, manteniendo en armonía los dos polos de su ser, y así nació el cuerpo vital. En Cáncer, que es el signo del nacimiento físico y de la identificación con la masa, el espíritu inmortal se manifestó en la cuádruple naturaleza, y el hombre se convirtió en el protagonista de su propia vida, vivida en el plano físico. Pero es en Leo donde llegamos realmente a ser la estrella de 5 puntas, el ser que se reconoce a sí mismo como un individuo y al mismo tiempo como un yo. En este signo es donde empezamos a utilizar palabras como yo, mí y mío. En Tauro, la fuerza creadora a través del deseo aparece en un aspecto inferior, el deseo sexual, que hay que transmutar en o sacrificar a su aspecto superior. En Leo, la mente cósmica actúa sobre el individuo como mente razonadora, y también su aspecto inferior ha de ser sacrificado, y la mente del hombre ha de subordinarse a la mente universal. En Escorpio, que es el tercer brazo de la cruz fija, el amor cósmico o atracción cósmica se muestra en su aspecto inferior, produciendo la gran confusión de creer que la materia es lo importante y lo real. Por eso en Escorpio, el aspirante está crucificado, supeditando la ilusión de la materia a la realidad del espíritu. En Acuario, la luz de la conciencia universal ilumina al ser humano y sacrifica la vida individual, volcándola en la vida universal. Se supedita así pues lo imaginario, lo irreal a lo real, el aspecto inferior al superior y la unidad a la suma total.